Estamos listos ahora sí en Ciudad U para empezar a hablar del tema central, la entrevista central del día. Y antes de contarles con quién nos vamos a encontrar en el living de Ciudad U, vamos a hablar sobre la ley de trata de personas y explotación sexual. Así que vamos a ver de qué se trata para luego ver cómo estamos hoy con respecto a este tema. ¿Sabés qué es la trata de personas? Es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. En la actualidad, alrededor de 2.400.000 personas en el mundo son víctimas de este aberrante delito. El 90% son mujeres y niñas que están siendo explotadas sexualmente. Después del narcotráfico, la trata de personas es la actividad ilegal que más dinero genera a nivel mundial. Este delito atenta contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las personas. Todos podemos ser víctimas de la trata. Hombres, mujeres, niñas y niños son reclutados a diario por redes que funcionan en todo el mundo y son sometidos a explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos. Bueno, siempre usamos estos tapes como disparadores y hay que decir que se cumplen 10 años de la ley de trata en Argentina y a partir de ahí hay un estudio interesante que se pregunta qué hizo la justicia, ¿no? en este tiempo y de eso vamos a hablar ahora. Sí, por eso vamos a presentar e invitar a Aldana Romero, que es directora ejecutiva del INCESIP, para que nos ayude a entender cómo fue desarrollándose esta ley, cómo está siendo ahora y cuánto hemos logrado. ¿Y qué hizo la justicia justamente? ¿Y qué pasó con la justicia? Con la Hola, red de Aldana, tratas. bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, empezamos por ese lado, ¿no? Viendo y poder analizar el contexto actual, cómo estamos después de la aprobación de la ley y cómo funciona la justicia con respecto a esta ley en este contexto actual. Bueno, lo primero que hay que decir, tal como dijeron ustedes, es que la ley de trata en Argentina ya lleva más de 10 años. Es un tiempo suficiente como para poder analizar qué hizo la justicia federal con la investigación de estos casos, pero también qué hicieron las justicias provinciales, ¿no? Con la investigación de los casos de explotación sexual. Y nobleza obliga, hay que, digamos, por un lado, reconocer la cantidad de víctimas que han sido rescatadas durante todos estos años y la cantidad de sentencias que se han alcanzado, se han logrado condenar a una buena cantidad de personas, se han logrado rescatar a una buena cantidad de víctimas. Ahora, si nos ponemos a reflexionar respecto a qué ha logrado investigar, qué casos investigó la justicia, en qué medida efectivamente la justicia logró desarmar, desentrañar este mercado criminal del que ustedes recién hablaban en el tape. Decían, reflexionaban respecto a que la trata es uno de los mercados criminales más rentables de todo el mundo, junto con el mercado de las drogas y con el mercado de las armas. Si nos ponemos a pensar, bueno, la justicia en la Argentina logró desentrañar redes criminales. Podemos saber cómo se captan a las víctimas en nuestro país, cuáles son las rutas más habituales, de qué manera van ingresando, por qué lugares van siendo explotadas, cuáles son los grupos de explotación, qué producción de ilícitos desarrollan, qué pasa con ese lucro económico. A todas esas preguntas muy pertinentes para empezar a desentrañar el mercado criminal, lamentablemente no tenemos buenas respuestas. En la enorme mayoría de los casos no sabemos qué historia tienen las víctimas que son explotadas. La justicia no va para atrás, ¿sí? No investiga ese camino de la trata. Sabemos solamente en un porcentaje menor, por ejemplo, cómo se captó a las víctimas. En el 75% de los casos desconocemos cómo las víctimas fueron captadas. Sí, obviamente tenemos información del momento en el que se las rescata, que es el momento de la explotación, que es el momento, si se quiere, más visible, ¿sí? Pero no podemos ir para atrás. Y si no podemos empezar a reconstruir todo ese camino, esa trama, digamos, dar cuenta de los actores que forman parte de estos delitos de mercado, difícilmente podamos de alguna manera impactar en el funcionamiento de, decíamos recién, uno de los mercados criminales más rentables de todo el mundo. Aldana, estoy pensando en lo que nos estás contando. Y si bien se prohibió también la oferta, por ejemplo, de publicación de avisos de oferta sexual en los medios gráficos, también hace un tiempo largo, en Córdoba se han prohibido el funcionamiento de tipos de lugares de alterne, como se conoce. Ahora, con respecto a la actuación de la justicia federal, ¿hay alguna causa donde se conozcan condenados que sean policías o integrantes del Poder Judicial, que sabemos que siempre fueron
parte también de esa organización tan grande que hace tiempo, digamos, como ya venías contando vos, actuaba en el país y que sabemos que sin contactos, tanto en la policía como en la justicia, no podían estar funcionando o muchas veces amparados por alguno de estos poderes. ¿Hay algún policía, algún ex juez o alguna persona así condenada, un pez gordo, digamos, que haya aparecido en alguna de estas causas o nada? A ver, en primer lugar, algo como decís que es muy importante de tener en cuenta. Digamos, este tipo de manifestaciones criminales no pueden funcionar si no es a partir de una red de connivencia con actores del Estado. Cuando hablamos de connivencia, hablamos en algunos casos, por supuesto, de una participación directa, en otros casos de omisiones, ¿sí? Pero no hay posibilidad de que este tipo de delitos de mercado funcionen si no hay redes de connivencia con los distintos actores del Estado. Actores locales, actores provinciales, actores nacionales y en sus distintos poderes. Eso, digamos, confirmando parte de lo que señalabas. Después nosotros tuvimos la posibilidad en el instituto de investigar algunas sentencias condenatorias de algunas provincias. En esas provincias encontramos que aun cuando en las causas las víctimas daban cuenta y lograban identificar a 15, por ejemplo, policías involucrados en los casos, solamente en 4 de esas causas o de esos casos la justicia decidió avanzar sobre, digamos, la investigación de estas personas. Quiero decir, por un lado, hay una identificación de las víctimas. Cuando digo que hay una identificación es que del relato de la denuncia de la víctima estamos encontrando quiénes son, por ejemplo, personal policial que está involucrado en su caso directamente. Y aun cuando eso aparece en los relatos de las víctimas, sobre esas personas muchas veces la justicia no avanza, no desarrolla investigaciones. Lo cual, digo, imagínense que si eso pasa en los casos en los que tenemos identificación, menos que menos existe una investigación que tenga en consideración esto que estamos señalando, que es que para que el fenómeno criminal, para que el delito pueda cometerse, hay una red de connivencia atrás. Claro. Entonces, quien está investigando tiene que poder poner eso sobre la mesa. Tiene que poder pensar en los actores que intervienen para que la problemática, para que este caso en particular, para que el delito, para que el fenómeno tenga asidero y se desarrolle. Por eso, desde el instituto, una de las cosas que señalamos es que parte del problema que tiene la justicia federal, que ustedes saben muy bien, todavía no ha sido reformada. No. Córdoba es una de las primeras provincias del país que ha logrado reformar su proceso penal, ¿no? Salir del viejo sistema inquisitivo. Luego las provincias argentinas también han avanzado en la implementación de sistemas acusatorios. Bueno, a nivel federal todavía seguimos naufragando con una reforma procesal que nunca logra materializarse. Eso por supuesto que impacta. ¿Por qué impacta? Bueno, porque estos delitos los investigan los jueces y juezas federales, que a veces delegan las causas en los fiscales, a veces sí, a veces no, y que funcionan como suerte de dueños y dueñas de sus expedientes y sus causas, ¿sí? Entonces no hay una lectura del fenómeno en términos de problema, digamos, complejo, sino que hay una mirada sobre el caso a caso. ¿Qué significa esto en concreto? Cuando uno mira qué casos investigó la justicia, se encuentra que arriba del 80% fueron a partir de denuncias. Es decir, que si no había una denuncia por parte de la sociedad o por parte de una víctima o por parte de un familiar de víctima, la justicia no avanza. ¿Sí? No hay una lectura y un análisis criminal de estas manifestaciones que permita orientar investigaciones mucho más estratégicas, inteligentes y que logren verdaderamente afectar el funcionamiento del mercado y no quedar únicamente reducido a el rescate de las víctimas, que no deja de ser loable por sí, pero que, por supuesto, no afecta a la dinámica del mercado criminal, ¿no? Una víctima, lamentablemente, una víctima que se rescata muchas veces es una víctima que se reemplaza. No hay, si no se ataca el corazón del problema que tiene que ver con el lucro económico que genera el delito. Aldana, te hago una pregunta. Con respecto, ya pensando y volviendo por ahí al principio de esta red, y pensando también en la ebullición de las redes sociales en estos últimos 10 años, ¿qué rol tienen las redes sociales en captar víctimas, en reclutar o en la trata de personas? ¿Se investiga, se tiene noción cómo funcionan las redes sociales en ese contexto? A ver, para arrancar, lamentablemente, yo recién decía, a partir de la información de las sentencias condenatorias en nuestro país, en el 75% de los casos no tenemos información de cómo captaron a las víctimas. Entonces, digamos, a tu pregunta, en alguna medida yo tendría que decirte, a priori no lo sabemos con certeza. De los casos que tenemos información sobre cómo se las captaron,
en realidad no aparece tanto, digamos, las redes sociales, sino siempre más vinculado a un contacto más personal, sí, digamos, de alguna oferta de trabajo engañosa. Hay algo del ofrecimiento en el trabajo que tiene que hacerlo verosímil, ¿no? Yo siempre intento, digamos, que podamos proyectarnos un poco quiénes son las personas que terminan siendo víctimas de estos delitos en nuestro país, a juzgar, por lo menos por lo que está investigando la justicia federal. Y la verdad es que estas víctimas han sido captadas por medio de ofertas de trabajo muchas veces precarios o precarizados, pero que se tornan verosímil en el marco de historias y trayectorias de vida. Por ejemplo, tenemos un alto porcentaje de mujeres paraguayas explotadas sexualmente en nuestro país, que son captadas por medio de ofertas de trabajo engañosas, como puede ser trabajo doméstico. Sí. Que suena verosímil digamos, la posibilidad de venir a trabajar, a migrar a la Argentina para trabajar como servicio doméstico digamos, en determinados hogares, porque tienen generalmente o primas o tías o amigas o vecinas que han desarrollado esa actividad en nuestro país y que muchas veces, gracias a esa actividad, terminan, por ejemplo, manteniendo sus familias en el Paraguay. Digo esto para poder comprender que la mayor parte de las víctimas son engañadas por medio de ofertas de trabajo, que esas ofertas de trabajo en buena medida son trabajos precarizados, no son, pensemos en ese sentido que las víctimas que están siendo captadas además son víctimas que se encuentran en estados de vulnerabilidad o que han sido vulnerabilizadas de alguna manera y que no cuentan con esas redes de contención, muchas veces ni materiales ni familiares, menos económicas, para, digamos, que son las que terminan, digamos, convenciéndolas de trasladarse de su país de origen, migrar hacia otro con una oferta, un trabajo de nuevo precarizado, pero que lo convierte en una posibilidad real en su vida para poder, por ejemplo, en muchos casos ayudar a sus familias. Claro. Digo como para que entendamos que además, lejos de estas imágenes que a veces aparecen de las redes de trata asociadas a grandes, parafernalias, a grandes engaños, o a la idea de esa, digamos, que en algún momento en la Argentina estuvo como muy en boga de una traffic blanca dando vuelta por las cuadras de los barrios. Muy lejos de esas imágenes, son redes mucho más precarias, digamos, mucho más artesanales, muchas veces familiares, que no necesitan ni siquiera hacer uso de ese nivel de engaño, porque con mucho menos y de una manera mucho más económica logran convencer a las víctimas para que migren y logran después explotarlas a nuestro país. Aldana Romero, un gustazo charlar contigo, directora ejecutiva de INESIP. La verdad que siempre una referencia a lo que trabajan y estudian ustedes allí. Así que gracias por esta charla y en la próxima hablamos también del mapa de la trata, porque estas redes, como bien contabas, se vinculan bastante también entre ellas. Lo hemos visto en el caso Marita Verón, ¿no? Cómo pasaban cosas de una provincia a otra y cómo aparece esa vinculación. Gracias, Aldana, otra vez por esta charla aquí en Ciudad U.